Bueno, listo, entonces iniciamos. Recuerden, no vamos a apuntar absolutamente nada, simplemente es que usted tome apuntes el día de hoy de la clase, ¿listo? Y pues ya más adelante vamos a ver de qué manera evaluamos esto. Entonces, título, operaciones con funciones. Ahí yo lo voy a colocar. ¿Operaciones qué, profe? ¿Qué pena? Operaciones con funciones. ¿Listo? Ahí vamos a recordar algunas cositas. ¿Qué es una función? En este caso, parte de la noción de ecuación lineal. Una función, o en este caso nos vamos a referir a una función lineal. ¿Qué quiere decir una función lineal? Que tiene como exponente igual 1. Entonces, ustedes ya conocen estas características. Y función, ¿por qué se le dice? Porque una variable depende de otra, o en este caso, pues por medio de una tabulación podríamos ver, ¿sí? Que dándole el valor a una de ellas vamos a encontrar el valor de otra, pues para poder hallar de qué forma se va a ver en la gráfica en un plano cartesiano. Entonces, las operaciones con funciones, vamos a utilizar dos funciones, ¿sí? Cualquiera. Entonces, recordemos que la notación de función es, entonces aquí escribamos ejemplo. El ejemplo. Vamos a decir que f de x es la primera. F de x es igual a 5x más 3 y que g Profe, de x. Sí, cuénteme. ¿será que tú me puedes hacer el favor de enviar foto al grupo de lo que anotes en el De lo que tablero? hagan el tablero. Listo, sí, sí, perfecto. Cuando ya Gracias, de profe. pronto vaya un poquito adelantado, voy enviando entonces foto. Entonces miren que g de x va a estar, o esta función es 2x menos 1. Listo, entonces, tenemos dos funciones. ¿A qué me refería hace un momento que una variable depende de la otra o el resultado? En este caso, esto recordemos en el momento para graficar, ya vamos a graficar esto. El valor que le demos a esta x pues va a depender del valor que obtengamos como resultado de toda la función como tal. ¿Listo? ¿Cuáles son las operaciones que podemos hacer utilizando estas dos funciones? Operaciones básicas como ¿qué? Como multiplicación, división, suma y resta. ¿Listo? Con estas dos funciones. Teniendo en cuenta pues varias propiedades o cosas que ya hemos mencionado, que hemos hecho un gran repaso, que son propiedades de los exponentes, qué pasa cuando se multiplica, qué pasa cuando se divide o de qué manera se expresa. ¿Listo? Entonces, las operaciones son las siguientes. Entonces, la suma. La suma la podemos expresar de la siguiente manera. ¿Listo? La suma se expresa de esta manera. Entonces, ahora voy a escribirte la idea. F más G, ¿listo? De X. Esa es la suma. La resta, de igual forma, entonces, F menos G de X. La multiplicación aquí en este caso tomo f, el punto, pues significa que es multiplicación, de pronto para no tomar la x, que no se nos confunda con lo de la función, y la división. Entonces, ¿qué es? F de x. ¿Listo? De esa forma entonces se expresa cada una de ellas. Y pues tomando en cuenta pues el álgebra o las expresiones algebraicas a partir de esta función, pues
vamos a reemplazar y hacer pues cada uno de estos procesos o estas operaciones. Entonces aquí en la solución, ¿listo? Vamos a ver o vamos a reemplazar. Ya sabemos entonces quién es f de x, sabemos quién es g de x, pues reemplazamos aquí. Entonces comencemos con la suma, ¿listo? Entonces reemplazamos, vamos a escribir. Pasamos valores. Vamos entonces con la suma. ¿Quién es f de x? Entonces escribimos acá 5x más 3. ¿Listo? Si estamos sumando, voy a indicar acá. Más, coloco entonces la operación que estoy haciendo. 2x menos 1. ¿Listo? De esa forma entonces quedaría pues, o lo podríamos escribir, regálame ahí un segundo acá, de pronto para que se vayan ubicando qué operación estamos haciendo. Ahí voy a hacer lo mismo, solo que voy a agregarle una cosita ahí. Entonces aquí, f más g de x es igual, ahora sí, lo único que le iba a agregar, 5x más 3. Ahora sí, acá más. 2x menos 1. ¿Listo? Ahora sí, pues que vamos a hacer la suma. Aquí simplemente reemplazamos. ¿Y cuánto nos da eso? Entonces, ¿cuánto nos daría? Aquí simplemente voy en la suma y vamos a ver que en la resta también vamos a tener en cuenta las propiedades que alguna vez mencionamos o recordamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles se aplican para la suma? ¿Cuáles como tal se toman las pocas que toman en cuenta para la resta? Y demás. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Cuando encontramos esto, pues simplemente vamos a agrupar términos o vamos a sumar lo que podamos sumar. Tenemos entonces dos que están acompañadas de x, pues sumamos eso. Y también los números que no están acompañados de x, pues también los podemos sumar directamente. Nos quedaría entonces que f más g de x es igual, o la suma de esto, es 7x. Listo, sumé lo que tiene, está acompañado de x. Y en este caso nos queda más 2. Profe, perdón, una pregunta, ¿por qué da más 2 y no menos 2? Listo, perfecto. Recuerden, pueden hacer cualquier pregunta porque eso pues es algo que tenemos o debemos tener en cuenta. Tenemos un 3 positivo, ¿sí? Y pues esto de aquí lo podríamos organizar, ¿no? En este caso podríamos colocar primero todo lo que tiene x, que quedaría de la siguiente manera. Esto es como si quieren hacer, ahí yo me salté ese paso. 5x más 2x, pues para ver que por eso da 7. Aquí entonces quedaría más 3 menos 1. Tengo 3, le quito 1, pues queda 2. ¿Listo? O sea, normal. De pronto a veces nos confundimos es porque no organizamos. Si usted es uno de ellos, ¿sí? Entonces es mejor pues que organice. Entonces, aquí en vez de saltarse el paso y una vez escribiendo, organiza de una. No, profe, eso no me refería, o sea, que porque él da más 2, o sea, digamos ley de signos, ¿por qué no daría menos 2? Bueno, pero es que aquí estamos haciendo sumas y restas. Recuerden que la ley de signos solo se aplica en multiplicación y división. ¿Listo? O sea, aquí no estamos Bueno, señor. Aunque Gracias. miren que esto es una muy buena pregunta porque a veces también en la suma y resta o algunas indicaciones que a veces se dan, dicen que también es guiarse por la ley de signos para sumar y restar, pero a mí me parece, ¿sí? A nivel personal, que por esa razón hay confusiones, ¿sí? O hay de pronto dudas o preguntas. Entonces es mejor, siempre que vamos a multiplicar y dividir, apliquemos ley de signos, normal. Pero cuando estamos o tenemos sumas y restas, no, nada, no apliquemos ley de signos. Simplemente hagamos la suma o la resta y listo. Bien, entonces continuamos. Ahí yo me salté ese paso que era este. Si ustedes lo quieren escribir, lo pueden hacer. Ahora, miren que, bueno, la suma es muy fácil. La suma entonces de funciones. Vamos a hacer la resta. Entonces vamos a escribir aquí. Decimos la suma, entonces decimos que f menos g de x
es igual. Lo mismo, ¿qué va a cambiar? En este caso, 5x más 3, lo único que cambia es que aquí ya es menos. 2x menos 1. Eso es lo único que cambia. ¿Qué cambia? Pues nuestro signo. Entonces nos diríamos que f menos g de x es igual. Entonces lo podríamos organizar. Usted lo puede organizar. Si usted es el que se confunde, pues lo organiza. Si no, no hay ningún problema. Hagámoslo directo. Tengo 5, ¿sí? Positivas. O sea, en este caso a 5 le quito 2x. ¿Cuánto me da? 3x. ¿Listo? Y en este caso, bueno, pilas que aquí vamos a tener en cuenta algo, y es que este menos va a afectar los valores que encontramos en la otra expresión. Regálame un segundo, voy a permitir aquí el ingreso. Listo, creo que ya. Francisca, ¿por qué le está pidiendo o está pidiendo autorización? Francisca, ¿está ingresando con otro correo? Profe, es que creo que ya es profesor, ya no podía entrar o no sé. Ah, listo, sí. No, perfecto, pero ya está aquí presente. Entonces, bueno. Les estaba indicando aquí que cuando colocamos el menos la función, o sea, aquí este menos va a afectar, ¿sí? En este caso, pues este quedaría negativo, este quedaría, ¿qué? Positivo, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. O sea, ese menos afecta, o podríamos expresarlo de esta manera. ¿Sí? De lo cual, entonces, voy a hacer ahí la aclaración, que recuerden que eso es como si tuviéramos un menos 1. Esto va a multiplicar acá y acá. Como es un 1, pues simplemente va a afectar los signos. ¿Listo? Entonces quedaría 3x, operando estos dos, y en este caso más 4. ¿Listo? Porque aquí cambia el signo. Que lo tengan en cuenta. Ahora, entonces, ya esto sería la resta. Miren que la suma y la resta pues no tienen gran connotación ahí, teniendo en cuenta pues algunas cositas ya básicas. Vamos ahora con la multiplicación. Entonces, cuando vemos, baja un poco ahí la cámara para verlo. Cuando tenemos que f por g de x es igual. Entonces multiplicamos, vamos a colocar dentro de paréntesis las dos funciones. 5x más 3, 2x menos 1. ¿Listo? Ahí, como tenemos, o debemos tener en cuenta que este valor, ¿sí? Se va a multiplicar, se va a sacar la multiplicación con estos dos y lo mismo este con este. Entonces, eso quedaría de la siguiente manera. F por g de x es igual. Entonces, 5 por 2x son positivos, entonces me da 10x al cuadrado. Ahí leyes de los exponentes. 5x, entonces más por menos, menos. 5 por 1, 5x, entonces nos queda 5x. ¿Listo? Luego, entonces, ahora el 3 más nos da positivo. 3 por 2, 6x. Y más por menos, menos. 3 por 1, 3. Listo, nos queda de esa manera. Ahora, pues, ¿qué hacemos? Para que nos dé el resultado, operemos eso o sumemos y restemos lo que podamos
¿Cuánto nos daría eso? ¿Quién me puede decir o que me indique ahí, que me dicte? Y yo lo copio acá. ¿Cuánto da esto? Si yo sumo o opero lo que pueda operar. ¿Cómo quedaría? Primero sería 11 o menos 11, si no estoy mal, o 1x. O 1x. Bueno, listo, perfecto. ¿Y qué pasó con este 10x al cuadrado? No, porque ese es al cuadrado y los otros no son al cuadrado. Ah, listo, perfecto. A eso iba. Gracias, Estefanía. En este caso, 10x al cuadrado queda, o lo bajamos, como a veces se menciona. ¿Por qué razón? Porque este, como es al cuadrado, no se puede operar con ninguno de esos. Recuerden que el exponente nos indica si sí podemos sumar y restar. En este caso, como es el único que está elevado al cuadrado, pues lo dejamos ahí. ¿Listo? Y ahora sí, operamos. Tenemos menos 5x más 6x, ¿cuánto me da? Quedaría más x menos 3. ¿Listo? Esto de aquí lo podemos ver también como si tengo 6, le quito 5. Ya, por eso quedó x. A veces lo vemos pues de los factores, uno primero que veo, ¿sí? Si este está primero, el menos 5, o está de segundas, pues es lo mismo. Nos va a dar el mismo resultado. Y en este caso, pues quedaría la multiplicación de esta forma. Y listo. Vamos entonces ahora con la división. Entonces cuando f, miren que aquí tenemos dos formas de hacerlo, ¿no? En este caso, f sobre g o g sobre f. De las dos maneras se puede expresar. Entonces esto quedaría igual. En este caso lo voy a expresar con la fracción que haría 5x más 3 sobre 2x menos 1. Y listo, perfecto. Eso es la división. Simplemente lo dejamos expresado. O en su caso, ¿sí? Si lo hacemos al revés, tomando en cuenta que g sobre f de x, en este cambio lo único que va a ser distinto es la ubicación del que colocamos en el numerador y en el denominador. Entonces quedaría 2x menos 1 sobre 5x más 3. Y listo. Entonces aquí de pronto voy a hacer la aclaración. Ahí ya ustedes copiaron. Ya voy a enviar la imagen porque ahí ya entonces la idea es hacer un ejercicio donde ustedes puedan aplicar eso. Y aquí podemos colocar o. Para que lo tengan en cuenta que es igual que hicimos aquí, ¿no? Voy a enviar de una vez la imagen. Ahora sí. Creo que ahí está. Listo, sí. Para que pues, los que tienen ahí que verificar en el celular. Listo, ya la comparto. Y para que la puedan tener ahí. Listo, perfecto. Ya está la imagen ahí para los que no pueden ver de pronto muy claro ahí en el tablero. ¿Listo? Y ya lo puedan entonces revisar y pasar. Bueno, ahora entonces vamos a hacer un ejercicio. Ya como la imagen quedó ahí, vamos a hacer un ejercicio del cual pues partimos de las indicaciones, que es el siguiente. Lo único que voy a cambiar es las funciones. ¿Listo? En este caso es lo único que va a variar. Entonces borro acá.
Vamos a borrar aquí. Podemos colocar ahí ejercicio. Vamos a hacer exactamente lo mismo, lo único que va a cambiar pues son las funciones. Entonces, f de x va a ser 6x más 4. G de x va a ser 3x menos 2. Listo. Eso sería el ejercicio, pues, para que hagamos, muchachos, en este momento. Pues haciendo lo mismo, multiplicación, división, suma y resta. Listo. F de x, 6x más 4. G de x, 3x menos 2. Listo. Con esas dos funciones, hagamos lo mismo. Suma, resta, multiplicación, división. Ahí estoy atento. Máximo, yo creería para esto, unos 8 minutos máximo para que lo hagamos y lo comentemos. Listo, 5 minuticos de pronto para poder comentar el resultado.
Listo, por favor, entonces los que vayan terminando van levantando la manito de pronto quien quiere dar el resultado. La suma me dio tanto, la resta tanto. Estefanía, la escucho. La suma me dio 9x más 6. La resta me dio 3x menos 2. La multiplicación me dio 18x a la 2 más 24x más 8. Y pues la división es 6x más 4 dividido 3x más 2. Y listo, y viceversa. Bien, en la primera, en la suma, de pronto para que puedan verificar todos, gracias Estefanía. Si hacemos la suma de esto, nos queda 6x más 4, ¿cierto? Más 3x menos 2. Entonces, en este caso, sí nos queda, efectivamente, 9x, ¿listo? Pero tenemos entonces 4 menos 2, entonces nos queda 9x más 2. ¿Listo? Estefanía, creo que ahí lo que hizo fue al 4 sumarle el 2. Sí lo sumé. Listo, pero recuerde que tenemos más 4 menos 2, o sea, a 4 le quitamos 2, nos queda 2, o sea, no lo sumamos, sino le restamos el 2. Sí, perdón, profe, es que no había visto que ahí decía era menos 2 y no más 2. Listo. Bueno, fue errores ahí de signos. Bien, la primera entonces, bien. La resta, pues, en este caso, recuerden que en la resta tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en el ejemplo vimos que se pone el signo menos y dentro de paréntesis g de x. O sea, ese menos va a afectar, ¿sí? Los signos que tengan o estén dentro del paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que queda menos 3x más 2. Al quedar menos 3x, en este caso queda 3x, ¿listo? Ahora sí más 6. ¿Listo? En la resta. En la multiplicación, perfecto. Estefanía lo tiene bien. Pues simplemente lo multiplicamos los términos. 6 por 3, 18, x al cuadrado. Recuerden que cuando multiplicamos se suman exponentes. Luego, ese 6x por 2, 12x. ¿Listo? Que queda negativo menos 12x. Luego 4, quedaría más 12x menos 8. Y pues operamos y nos da nuestro resultado, ¿listo? Y pues yo creo que la división simplemente es colocar en el numerador primero f de x, denominador g de x, y en la otra opción es g de x en el numerador, f de x en el denominador. Y listo. Muchachos, entonces, preguntas de algún tipo, en algún punto, o de aquí que Estefanía nos compartió las respuestas. Miren que inclusive cuando estamos hablando de funciones, siempre se van a tener en cuenta las 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división. Pero ya en esas operaciones se deben tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Como propiedades de los exponentes, qué pasa entonces si multiplicamos, qué pasa si estamos haciendo una división con el exponente. Inclusive, ahora sí, que a veces, ahí en ese caso, cuándo debemos aplicar ley de signos, ¿sí? Entonces, saber identificar esto porque si no lo aplicamos, pues nos va a dar un resultado totalmente distinto. ¿Bien? Bueno, muchachos, entonces, ¿dudas, preguntas? Estefanía, ¿ya todo quedó claro ahí? Bueno, ya arreglamos lo del signo. Sí, señor. Bien, perfecto. Muchachos, entonces, ¿cuál es la idea pues, de partir de esto de las operaciones entre funciones? Vamos a tabular datos, ¿sí? Para una función. Dada una función, podemos inclusive utilizar alguna de las que ya vimos aquí, f de x, g de x, para tabular los datos y poder pues, ubicar esas coordenadas en un plano cartesiano. Mirar la forma entonces que tiene una gráfica de una función lineal, inclusive pues otras como una cuadrática, como una de logaritmo, una que tenga su raíz y bueno y demás. ¿Qué forma toman esto en la gráfica? Por hoy, muchachos, dejaríamos acá, próxima clase, entonces para que si quieren pueden ir revisando en plataforma. En plataforma, pues la siguiente clase vamos a tratar pues
cómo graficar eso, pues para partir y comenzar con la identificación del rango y dominio también a partir de la gráfica o a partir de los datos. ¿Listo? Muchachos, dejaríamos hasta ahí. Recuerden que no vamos a adjuntar absolutamente nada. No tenemos que adjuntar. Yo creo que más bien vamos a hacer un pequeño quiz de esto, donde hayan respuestas múltiples y ustedes puedan hacer su proceso en su cuaderno y puedan responder eso fácil y una vez vamos sacando algunas notas. Listo, entonces dejamos hasta ahí, muchachos. Nos veríamos próxima clase.